del 1 en adelante. Salmo 30. Dice así la palabra del Señor, si usted ya lo tiene. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Verso 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En este salmo es una composición que es cantada, puede ser cantada con instrumentos, aún también el salmista David lo hacía en su expresión como una dedicación, y es algo tan específico y tan característico para que nosotros también meditemos en el aspecto de que el salmista toma este salmo como una acción de gracias. Esa motivación que por lo que Dios había realizado en él, aún en sus espacios de las muchas liberaciones que él había recibido. Entonces, en una expresión de gratitud, en acción de gracia, en reconocimiento, y saben, se dice que en el pueblo judío, esto es algo en historia del pueblo de Israel, se dice que esto es muy común entre el pueblo, a que inicialmente en esa gratitud de corazón ellos dediquen a Dios y consagren no solamente su propia vida, sino todos los bienes que ellos tenían. Y de esta forma entendemos también que cuando el salmista David expresa esta gratitud, el mismísimo David, él se había colocado allí para decir: Señor, yo te dedico mi casa, y también quería hacer casa para Dios. Y saben, cuando él tiene esta disposición de dedicar su casa, estaba allí reconociendo de que Dios había sido bueno para con él. Reconocía que Dios le había dado bienes, que Dios le había dado un techo, y de esa gratitud que él tenía en su corazón era lo que primaba, ¿no? Lo primero que tenía en su pensamiento era agradecer a Dios por tantos favores que él había recibido de parte de Dios, y tanto la expresión que quería en su intención dedicar a Dios un espacio. Ahora, en el texto bíblico encontramos allí en 2 de Samuel capítulo 7, en el versículo 1, 2 de Samuel 7:1, dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ¿en dónde habitaba? En su casa, en su palacio, ¿sí? En su palacio. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, o sea, ya los enemigos habían sido derrotados, ahora había un tiempo de impas, donde él tenía tranquilidad, donde tenía sosiego, ¿no? Dice: después que había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y voy ahora a dirigirme a la versión del lenguaje sencillo de este mismo texto de 2 Samuel 7:1. Dice así: Dios ayudó a David para que lograra paz con sus enemigos. ¿Quién lo ayudó? Dios. Lo ayudó para que
encontrara paz con todos aquellos que lo querían mal y pudiera vivir tranquilo en su palacio. Entonces David le dijo al profeta Natán, no está bien, dice, que yo viva en un palacio de maderas finas mientras el cofre del pacto de Dios está en una carpa. Ahora, analicemos por un instante el deseo de David. El deseo de David, él consideraba que era necesario construir una mejor casa para el arca de Dios. Porque dice, yo habito en casa amoblada, con cedros, con lujos que traían de todas las partes, ¿no? Y sin embargo, dice, Dios está en una tienda. Y aun cuando el deseo era bueno, y saben ustedes que la tienda donde el arca del Señor estaba allí presente, acompañaba en los tiempos de los jueces a las diferentes conquistas que se realizaban. Era un mobiliario que debía ser transportado, ¿no? Esa arca. Y donde el arca del Dios estaba allí presente, iba por delante y el pueblo del Señor avanzaba y ganaba la victoria. Y en este tiempo, ahora de la conquista, era importante que el arca vaya adelante, pero venía un tiempo ahora de un reinado, o sea, de una monarquía, y era necesario para presentar delante de todos los reyes de la tierra algo tan importante como un templo que magnificara, ¿no?, la gloria del reino de David. Entonces, por eso David hermoseaba el lugar para mostrar la grandeza del reino de Dios, pero aún también su propio reino. Entonces, Natán el profeta, cuando David le da esta idea, le dice, yo estoy completamente de acuerdo. Por un momento pareciera que él está de acuerdo, ¿no? De esa forma con David, pero luego hace una meditación, aún en esa idea, ¿no? Y en esa misma noche, el profeta Natán recibe una palabra de Dios que le iba a esclarecer el pensamiento que tenía David. Ahora, cuando nosotros vemos la actitud de David, pareciera que Dios necesitaba de David. ¿Sí? Pareciera que Dios necesitara de David, pero Dios no necesitaba de David. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios no necesitaba de David. La palabra de Dios le tenía que enseñar, Dios le tenía que enseñar a David una lección muy grande. Porque si David creía que era humillante que el arca de Dios continuara en una tienda, Dios realmente le demostró a David que él estaba totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Dios iba a continuar en esa tienda. Y primeramente Dios tenía que demostrarle a David que aunque cuando ese deseo pareciera que era correcto, su actitud no lo era. No era Dios el que ahora necesitaba de David, sino David que siempre necesitaría de Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Algunos se creen que Dios necesita de un ser humano. Qué equivocados que estamos muchas veces, ¿no? De esa condición. Así como lo estaba David, la intención era buena, pero la actitud no lo era. Entonces, allí surge una pregunta que si usted lee en todo el texto, ¿no?, la pregunta de Dios es algo un poco irónica, podríamos decir. Porque dice, ¿acaso dice David, tú me vas a edificar casa en la que yo habite? David, ¿acaso piensas que yo puedo, tú me puedes contener en una casa hecha de manos? ¿No? Vuelvo a repetir, Dios no necesitaba de David,
¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo lo que existe. En cambio, David sí necesitaba de Dios siempre. Ahora, quiero llevarles a la meditación la pregunta de Dios. También era una burla al pensamiento de David de que esa tienda, por supuesto, no era significativa. Dios le muestra a David que ni la tienda ni un templo podían hacer la diferencia o de contenerlo a él. ¿Acaso podía David construir una casa lo suficiente grande para que Dios estuviese en ella? Determinantemente, Dios había escogido habitar en una tienda. ¿Sí? En una tienda. ¿Por qué? Porque esa tienda era un continuo recordatorio de caminar con Dios. Ese pueblo, el pueblo de Israel, tenía que mover esa tienda para sentirse acompañado con Dios. Donde ellos se movían, Dios iba con ellos. No estaba en un lugar fijo, y eso nos coloca un recordatorio a nosotros en este día, en esta mañana, que necesitamos que la presencia de Dios no vaya hacia donde nosotros vayamos y que vaya delante de nosotros. Vaya delante de nosotros. Entonces, Dios determinó estar en una tienda. ¿Para qué? Para que todo ese tiempo camine con nosotros, permanentemente con nosotros. Entonces, también era un recordatorio para David que aun cuando él tenía buenas intenciones, ¿no? Le iba a recordar Dios que David le debía todo a Dios. ¡Auch! Qué interesante mirar esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía David, todo su éxito, se lo debía a Dios. Todo lo que le había dado en el ejercicio del ganado, todo lo que había tomado detrás. ¿Se recuerdan cuando dice que lo tomó a David detrás del rebaño? Un simple pastorcito, ¿no? Estaba allí detrás del rebaño, pero Dios ahora lo toma a él para que sea y fuera el soberano del pueblo de Israel. Dios lo había escogido a David y lo había colocado en el trono. Dios también había estado todo ese tiempo, todo el tiempo que había sido perseguido por Saúl, ¿se recuerdan? Tanto tiempo fue perseguido por Saúl y durante todo ese tiempo de oposición, aún también cuando fue perseguido por Abner, durante el tiempo de la guerra contra los filisteos, Dios estuvo allí y todo se lo debía a Dios. Entonces Dios recordándole, ¿acaso no fui yo que te libré de la mano del enemigo? ¿Acaso no fui yo aquel que eliminó a todos tus enemigos y lo he colocado debajo de mis pies? ¿Acaso no fui yo aquel que te hizo grande, David? ¿Acaso no fui yo aquel que hizo prosperar tus caminos, que aún la reina de Saba vino a conocer los palacios del rey Salomón, que era la posterioridad de esa bendición tan grande que él había recibido, David? Todo lo había hecho Dios. Pero este Dios que exaltaba a David habitaba en una tienda, en un lugar que para él le parecía insignificante, pero Dios desde la tienda lo exaltó a David. Dios desde esa tienda, el soberano del universo, que para el hombre puede ser un lugar humilde, como el mismo caso de Jesús, que nace en un lugar humilde, en un pesebre, en un lugar donde no había lugar para que naciera. ¿Verdad? Es un ejemplo muy tipológico, David con Cristo.
Pero no tengo tiempo para entrar en la simbología ni también en desarrollar este tema en este día. Simplemente quiero darle esa mención que David quería hacerle casa, pero a la misma vez Dios le decía, por más que quieras hacerme casa, yo no habito, no puedo habitar en un lugar firme porque mi pueblo necesita verme activo en todas las acciones y donde ellos vayan, yo también debo movilizarme con ellos. Entonces, volvemos un poquito al Salmo 30, en el versículo 1. Allí David comienza a entender que necesitaba encontrar la forma de darle un agradecimiento a Dios. Entonces, así como nosotros, ¿no? Llegamos a este principio de año 2026 y quizás usted, como yo, tenemos mucho que agradecerle a Dios. Porque la fidelidad de Dios no se ha cortado. Continuamente está sobre nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa fidelidad que día tras día se muestra. Entonces David también decía, Señor, yo tengo modo de qué agradecerte, pero quiero que investiguemos juntos qué era su agradecimiento. Entonces encontramos diferentes formas de tipos de agradecimiento en este salmo. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Gratitud. Dice, Señor, me colocaste en un lugar que yo no merecía, me exaltaste, ¿no? Primera situación de agradecimiento. Pero lo segundo dice, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Entonces dice, gracias Señor, porque ellos pretendían reírse, difamarme. Ellos pretendían hundirme cada vez más, pero dice, me levantaste de tal manera que no les permitiste que ellos lograran su cometido. Sigue el agradecimiento. Usted tiene la misma Biblia que yo, ¿verdad? Bien, perfecto. Ok. Versículo 2. Vamos. Dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Si dice que lo sanó, era porque estaba... No escuché. Estaba enfermo. ¿Sí? Entonces dice, yo, Señor, oré y me escuchaste, motivo de agradecimiento. Pero dice en el versículo 3, dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. El Sheol es el lugar de muerte, de separación. Dice, me hiciste subir, o sea que si subió es porque había descendido. Mire qué revelación. ¿Me entiende, hermano? Si subió es porque había descendido. Dice, me hiciste subir, Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido desfallecer de tal manera que ya no tienen sentido de la vida? ¿Verdad? Y desea uno morirse porque no encuentra esa solución a los problemas que a veces son tan efímeros, pero que nos llevan a la condición de decir, Señor, es mejor que me quites la vida, que me lleves. Y aun cuando muchos están en contra de la eutanasia, hay pensamientos que a veces llevan a esa condición, ¿no? Dice, me diste vida. O sea, de esa postración, dice, me sanaste, yo clamé, oré y fui escuchado. Y dice, Dios mío, yo te alabo. La versión del lenguaje en sencillo también dice, Dios mío, yo te alabo tu grandeza porque me salvaste del peligro, porque no me dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Mi Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste, me salvaste de la muerte y estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Vamos a esta reflexión. Ahora sí, David, ante el agradecimiento, él coloca en alto el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque lo escuchó en su clamor,
Pero no solamente que lo escuchó, sino que también dice que lo sanó. Fue sanado. Pero saben, aún de la enfermedad, esa enfermedad que David tenía era una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque su pasado lo atormentaba. Su mente estaba intranquila. Su espíritu estaba totalmente turbado. David había llegado, como dijimos, a ese punto del Sheol, ¿no? Donde estaba al borde del sepulcro. Pero luego, cuando él reconoce toda esa actitud de que Dios lo había escuchado, que lo había sanado de su enfermedad, dice en el término, dice, me distes vida, ¿no? O sea, una vida rescatada del sepulcro. ¿Quién de nosotros, si sabemos que estamos ya en ese espacio, no tendría modo de dar un continuo agradecimiento al Señor porque estaba muerto y Dios lo trajo a la vida? ¿Cómo estaba sin Cristo? No escucho. Pero yo no escucho en serio. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Entonces, el Señor, así como a David, nos dio vida. Esto es un buen motivo para agradecer en este nuevo año. Es un buen motivo para tenerlo presente. Primer agradecimiento. Vamos al segundo agradecimiento de David. Segunda parte de este agradecimiento. En su reconocimiento que él necesitaba de Dios. ¿Saben? Cuando David expresa, no, Señor, yo necesito de ti, no, él en esa posición vuelve a tener ese encuentro con Dios. ¿Y David qué hace? Comienza a santificarse en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa búsqueda, en esa parte notoria, busca él agradar a un Dios santo, como cantábamos, que nuestro Dios es un Dios santo. Entonces él se ve tan lejos. ¿Te has sentido alguna vez lejos de Dios? ¿Ha sucedido que te encontraste como separado? Entonces David también, él se sentía lejos de Dios, pero él quería agradar a Dios. Y por supuesto, ahora él recibía un milagro. ¿Y qué pasa, mi hermano, cuando usted recibe un milagro? Usted se lo quiere dar, quiere contárselo a todos, ¿no? Quiere contagiar a todos con esa alegría del momento. Y David estaba así. Dice, Señor, ¿me diste vida? Y esto es el milagro más importante. Señor, yo quiero contárselo a todo mundo. No quiero callar. Entonces, ahora David tenía un pequeño más de conocimiento de lo que había alcanzado hasta ese momento, ¿no? Y ahora veía a Dios obrar en toda su plenitud y se decía, gracias Señor porque me diste vida, gracias Señor porque me sanaste, gracias Señor porque escuchaste mi clamor, ¿no? Entonces veía a Dios obrar en todo lo que hacía. Y como rey, recuerde que David era rey, él decía allí en el Salmo 30, versículo 5, mire la expresión de David. Dice, por un momento, Señor, será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Saben? Mientras que reflexionaba en este mensaje, ¿no? Decía, Señor, esto es como cuando te colocan una inyección, ¿no? En el momento das vuelta la cara porque no querés mirar, ¿no? Y decís, bueno, ya va a pasar, ¿no? Y viene la aguja, ¡plac! Y te colocan esa inyección y después te dicen, ponete un poquito de hielo para que te sane, se te vaya el dolor rápido. En ese momento, ¿no? La ira de Dios te produce una incomodidad como la jeringa. Y esa incomodidad de la ira de Dios es una cuestión momentánea,
¿sí? Momentánea. Pero luego los efectos de esa vacuna, ¿sí? Aun cuando te incomoda al principio, tiene un efecto muy bueno sobre tu cuerpo porque va a producir algo que es favorable para evitar quizás un daño mayor. Entonces, la prevención de la ira de Dios muchas veces nos advierte, nos ayuda a que nosotros nos volvamos del pecado. Por eso el Salmo dice, por un momento será tu ira, momentáneamente, no te incomoda. Ah, pastor, no me hable del pecado porque no, mejor hábleme de amor. Pastor, no me hable de sufrimiento porque ya sufro demasiado en la vida, pero si viene de parte de Dios y lo tomas como tal, te va a incomodar. Te va a incomodar, ¿no? Porque a todos nos incomoda que nos digan estás equivocado y Dios muchas veces de diferentes formas nos continuamente nos habla diciéndonos aquellas cosas que no están correctamente bien, ¿no? Ahora, mire, yo quiero explayarme un poquitito más sobre este versículo, si usted me lo permite. Porque esta ira que incomodaba a David, como dijimos, era una forma momentánea, ¿no? Que a David, por supuesto, no le gustaba, lo irritaba. Y saben, es como a nosotros. Cuando algo nos incomoda, estamos como el Chavo del Ocho, ¿vio? Pateando tachitos por acá, para allá. Y decimos, pa, y vamos, y nos agarra la chiripriorca, ¿no? Y empezamos a patear tachitos, porque nos incomoda cuando se nos dice la verdad y aún también cuando Dios nos advierte de esas cosas que no debemos hacer. Ahora, David aprendió un poquito más de Dios. Y ahora él podía entender que en esa frase dice, porque por un momento será tu ira, pero tu favor durará toda la vida. Él estaba encontrando allí una sustancia de la verdadera adoración a Dios. ¿Entiende? Estaba encontrando algo que no había descubierto hasta ese momento. Porque si usted mira el pasaje más adelante, va a encontrar que David ahora llama a todo el pueblo que estaba allí presente, dice, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios, ¿no? Por esta razón, dice, porque por un momento será su ira, pero su favor, dice, dura. El regalo de Dios, la gracia del Señor dura para toda la vida. Entonces, tenía razones David para hacerlo. ¿Por qué entonces en esa adoración David comienza a regocijarse? Que aun cuando la ira de Dios era real, y dijimos que era momentánea, pero él aclara y dice, quiero decirles que aun cuando la ira de Dios es momentánea, por un minuto, el favor, su favor, cuando hablamos de favor en la Biblia, gracia, hermanos, estamos hablando de el placer de Dios, la aceptación de Dios, ¿no? Dice, Dios, aun cuando yo camino torcido y Él me corrige, Él me acepta tal como soy. ¿Por qué no le dan aplauso al Señor? Dice, me acepta tal como soy. Y ese favor inmerecido dura para toda la vida. Mire, la corrección o la disciplina de Dios es un momento, pero su gracia permanece para siempre. ¿Puede usted soportar ese momento de disciplina de Dios? Pero es duro, pastor, estoy muy trabajado y este año fue duro para mí, no lo pude entender, no lo pude soportar, pero si pudieras ver solamente la gracia abierta de Dios sobre tu vida, que dura para siempre. ¿Me entiende? Dejarías de lamentarte.
Dejaría de estar llorisqueando por los rincones. Dejarías de decir, y como muchos que se laceran el cuerpo golpeándose a sí mismos continuamente, cuando no han entendido muchos la gracia del Señor. Por la noche, dice también, durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Saben? David nos está compartiendo en esta mañana su experiencia de vida. Para él hubo muchas noches de llorar, ¿no? Pero a la mañana eran muchas las mañanas de gozo y de alegría. Entonces él compartía esa experiencia, ¿no? Reconociendo que la misericordia de Dios cada mañana se renovaba. Cada mañana se renovaba, ¿no? Entonces, usted y yo no nos podemos sumar a los conceptos que dice el mundo. El mundo te dice, el sol sale todos los días. Y te dicen, las tormentas, como vienes, así se van, ¿no? Son pasajeras. Otros podrán decirte, bueno, anímate, las cosas ya van a mejorar. Y esos son alicientes que pueden ser de un concepto superfluo, ¿no? Lo que David estaba hablando, no era justamente el concepto del consejo humano. Lo que David él razonaba es que él se encontraba frente a Dios y Dios estaba totalmente desaprobándolo. Pero a la misma vez, ¿no? Cuando lo miraba a Dios, él dice, Señor, tu favor. Y se veía triste, pero a la misma vez a la mañana siguiente había gozo en su interior. Entonces, él tenía, David, una convicción que el favor siempre sobrepasaba o era mayor a la desaprobación que Dios establecía para el pueblo de Dios. Y este debe ser el énfasis para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es, cuando nosotros tenemos certeza que la gracia de Dios es mayor, ¿me sigue, iglesia? ¿Amén? Cuando tenemos certeza que la gracia de Dios es mayor, ¿el Señor qué hace? Trae consuelo, trae gozo, trae paz para con nosotros. Entonces, la mañana siempre va a estar seguida de la noche, ¿sí? Y el creyente puede estar en llanto, pero cuando tiene confianza y tiene el enfoque en Dios, ¿no? A la mañana sumada vendrá la alegría. ¿Me sigue, hermano? Entonces, esto es así como David lo explaya. El lloro puede durar por la noche, pero las noches no son para siempre. Ahora, vamos a la tercera parte del agradecimiento. David también tuvo que sentir el abandono de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice el Salmo 30, versículo 6. Estamos allí en el Salmo 30. Dice, yo vivía tranquilo hasta que llegué a pensar que jamás fracasaría. Tú, mi Dios, en tu bondad me habías puesto en un lugar seguro, pero me diste la espalda y me quedé lleno de espanto. La versión del lenguaje sencillo estoy leyendo, ¿no? Entonces, aquí lo que encontramos que David se sentía que él tenía prosperidad. David, de hecho, se sentía él de una forma invencible, a pesar de que sabía de sus riquezas y que su poder provenían de Dios, como decimos nosotros, se le había subido a la cabeza esa prosperidad, esa riqueza. Y cuando se sube a la cabeza, uno se vuelve como soberbio. Soberbio. A ver, yo quiero explicarles esto, mis hermanos. La riqueza y el poder y la fama tienen
un condimento tóxico sobre la gente. ¿Por qué? Porque te hace sentir confiado en sí mismo, ¿no? Te hace sentir muy seguro de vos mismo y te hace también independiente de Dios. Pero esa es una seguridad falsa que te puede hacer añicos fácilmente, te puede sacar del camino fácilmente, ¿no? Y esto era, por supuesto, él se sentía de esta manera, David, ¿no? Antes de su enfermedad. Él se sentía seguro, próspero, independiente y como que casi ya no necesitaba de Dios. Hay personas que tienen este criterio, ¿no? Voy a alcanzar el éxito, voy a tener buena suma en el banco, voy a invertir tantas cosas y de a poquito se dan cuenta que esas riquezas son efímeras, ¿no? ¿Y quién de nosotros no ha escuchado a algún famoso que tiene miles y miles, pero sin embargo en un instante, cuando entra en un estado de enfermedad, todo lo que se ganó se va? Así se sentía David, con toda esa riqueza, ¿no? Pero él, aún así, ahora entra en un estado de enfermedad. ¿Y qué hace? La enfermedad hace que David vuelva a Dios en oración. Qué forma de tratar, ¿verdad? Difícil, porque a veces estamos así, ¿no? Que Dios tiene que poner un pesado yugo sobre nosotros, como la enfermedad, para hacernos volver a Dios. Martín Lutero decía que cuando Dios se aparta, significa una renuncia, un abandono interior. La persona siente un susto que se siente como un comienzo de la condenación eterna. Y así lo menciona David justamente en este salmo, porque si usted lee bien detenidamente, él dice en esa expresión, escondiste de mí tu rostro. Es como que David se sentía abandonado en su interior, asustado, porque ya no sentía esa vida de Dios en él. Y llegó a decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. El abandono de Dios y que lo confundía. Ahora, nuevamente él tiene que aprender una nueva lección. Una nueva lección. ¿Por qué? Porque de la seguridad, de la prosperidad, él ahora se siente abandonado por Dios. Se siente abandonado totalmente por Dios. Y me pregunté a mí mismo, ¿no? ¿Es verdad? ¿Así trata Dios a cada uno de nosotros? ¿No? Un día nosotros le decimos a Dios, Señor, te consagro mi vida, Señor, te consagro mi familia, Señor, te consagro mi casa, mi trabajo, mi coche. Señor, todo lo que tengo te lo consagro a ti, pero cuando algo no funciona como nosotros pretendemos que funcione, comenzamos a entrar en un declive, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa no funciona, no hay ventas, la economía no funciona como quisiéramos que nosotros deseáramos que funcionara, y aún también nuestra salud misma viene en un declive. Entonces comenzamos a decir, Señor, cuando yo creí, te prometí que te iba a consagrar mi familia, mi trabajo, todo lo que tengo, y vemos no la respuesta de Dios y le comenzamos a retirar a Dios lo que le hemos consagrado. Entonces, no funciona con mi familia, Señor, ya te la quito. No funciona con mi trabajo, la quito. Entonces, ¿es así como Dios trata con nosotros?
Y así como David tenía que aprender una gran lección, nosotros también necesitamos y debemos aprender esta gran lección. Y como dije al principio, en esta condición nuevamente estamos como el Chavo del Ocho, pateando tachitos. De aquí para allá corremos, ¿no? Y Dios nos deja por un lapso de tiempo, pero eso no significa que Dios haya acabado con nosotros. ¿Qué hizo David? Cuando la enfermedad vino, se volvió a Dios en oración. Y cuando se volvió a Dios en oración, le reclamaba a Dios un reclamo tan pero tan interesante e importante. Versículo 8. Dice así: Dios mío, te estoy llamando, escucha mis ruegos. Dice la versión del lenguaje sencillo, ¿no? Dice, nada ganas con mi muerte, le dice a Dios. ¡Auch! Qué diálogo que tenía David con Dios, ¿no? ¿Qué ganas, Dios, con que yo me muera? Nada ganas con mi muerte, nada ganas con verme en la tumba. Los muertos no pueden alabarte ni hablar de tu verdad. Mi Señor y Dios, escúchame y tenme compasión. No me niegues tu ayuda. Hermano, quizás necesites en esta mañana hacer tuya esta oración. Yo la hice mía. Señor, ¿qué ganas con que yo me muera? Señor, ¿qué ganas? Porque los muertos no te van a alabar, yo sí puedo alabarte. Señor, yo quiero alabarte, quiero exaltarte, hablar de tu verdad. Tenme compasión, Señor. No me niegues esa ayuda que te estoy pidiendo, pero David tuvo que ir a la oración. Lo que más nos cuesta. Pero no te tomes de ese dicho que dice, como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Eso no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. David entiende de que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que nada escapa de su voluntad, y aún en esa condición dice, Señor, yo tengo gratitud en mi corazón, Señor, y yo sé que de alguna forma algo tendré que yo hacer y quiero que tú me muestres. Bueno, entonces David con esa expresión le clama a Dios y es escuchado por Dios. Dios no siempre deja el cielo cerrado como un cielo de bronce. Dios en su momento abre los cielos. En su momento tendrás una respuesta. En su momento vamos a tener una respuesta de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Entonces, iba a venir la respuesta para David. Y esa respuesta iba a traer una liberación para David. Entonces, a ver, ¿qué debemos nosotros hacer en esa espera? Bueno, como David también miraba y él se santificaba a Dios, él analizaba en un autoanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho de sí que era egocentrismo. Y también nosotros a veces no recibimos de parte de Dios porque tenemos en nuestra vida mucho de egocentrismo, ¿no? A veces decimos que somos piadosos, pero esa es una falsa piedad, ¿no? Que cuando hay egocentrismo en la vida del cristiano y piensa que esa persona, no, yo hago bien las cosas, estoy bien con Dios, pero recuerde algo, si ese egocentrismo desplaza a Dios o toma el lugar de Dios, puedes estar quitándole la gloria a Dios. No debe ser así. Entonces, allí David nos enseña algo, dice,
yo he notado en mi persona que tengo mucho de mí mismo, que es egocéntrico, pero dice, no me quedó otra que ir a los pies del Señor, clamar a Dios, ¿no? Y dice, si yo le clamo a Dios, sé que de Él voy a tener una respuesta y esa respuesta va a ser una respuesta grande. Entonces, vemos ahora la expresión que David utiliza, porque allí en el Salmo 11, el 30:11, dice, ahora en esa libertad que él tiene, Salmo 30:11, dice, Señor, tú has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Usted y yo cantamos este coro muchas veces. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. ¿Pero sabía que está en la Biblia? ¿Sí? Y sabía toda la historia de cómo David sufrió para llegar a esta exclamación. Tuvo que pasar de la alegría al lloro, del lloro al gozo y del gozo a sentirse en el Seol y del Seol recuperarse de esa sanidad, que Dios lo sacara de la sanidad. Dijimos que sintiéndose autosuficiente, ahora tenía que conocer el abandono de Dios para decir, Señor, tú has cambiado mi lamento en baile. Colocaste la alegría que yo no tenía. Por tanto, Señor, yo te voy a glorificar. Nunca más, Señor, estaré callado. Te alabaré, Señor, para siempre. A ver, a veces decimos, Señor, yo te alabaré para siempre, te glorificaré para siempre. Y a veces estamos allí con nuestros labios cerraditos. Cuando nosotros continuamente tenemos que tener gratitud delante del Señor, como David lo decía, y en esa expresión del corazón es siempre, siempre. Diga conmigo, siempre, siempre te alabaré. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en este año nuevo, ¿saben? Dios no ha acabado con tu persona. Dios no terminó conmigo. El Señor seguirá trabajando en diferentes áreas para que lleguemos a ser como Cristo. Quizás pienses como muchos. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Este año voy a cambiar. Cuando nosotros deberíamos decir, Señor, cámbiame. ¿Me escuchó, iglesia? Lo propio para mí también. Voy a cambiar, Señor. Sí, voy a cambiar para mirar para otro lado, pero vuelvo nuevamente. A veces estamos como los perritos esos que colocan en los autitos, ¿vio? Que mueven la cabeza, que miran para allá, pero después vuelven para el otro lado y vuelven a hacer lo mismo. Cuando deberíamos decir, Señor, cámbiame. Quizás diga, este es el año importante para mi vida. Este es el año donde mi economía va a explotar. No estoy en contra de aquellos que profetizan, ¿verdad? Este es el año próspero que el Señor te da. No, sé que Dios prospera. Pero saben, yo no me atrevería, ni tampoco tengo una palabra profética para ustedes en esta mañana. ¿Sí? Pero sí sé que la Biblia dice, ¿no?, que debemos aprender a aceptar la voluntad del Señor. Entonces, Señor, simplemente para este año voy a aceptar tu voluntad. Tu voluntad. Si me quieres hacer rico, bienvenido. Si me dejas pobre, bienvenido también. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Ahora,
quizás también te sumes a aquellos que dicen, haré esto o aquello, los proyectos que no son malos. Los proyectos son buenísimos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos desafían. A mí me encanta hacer nuevos proyectos. Pero a veces decimos, bueno, mi meta es alcanzar durante este año a tener la mejor fábrica. Mi meta es alcanzar que ya mi casita está vieja y ahora quiero en Canning el mejor, en un parque cerrado. Y bueno, son metas, ¿verdad? Y decimos en 3, 6, 12 meses voy a alcanzar a hacer esto. Cuando nosotros, dice la Biblia, que deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿Se da cuenta? O quizás en esta mañana, para que reflexionemos en el agradecimiento, yo quisiera que en esta mañana te concentres en una visión retrospectiva. ¿Sí? ¿Me sigue? En una visión, hagamos nosotros una visión retrospectiva de nuestra vida en Cristo, ¿no? Algunos 20 años atrás. ¿Sí? ¿Cómo estabas 20 años atrás? ¿Lo tenés en tu mente? Algunos de los que estamos aquí presentes, 10 años atrás, ¿cómo estabas? Vamos más cerca, algunos 5 años. ¿Cómo te encontrabas? ¿Tu fe fue creciendo? ¿Tu acercarte a Dios es mucho mejor que 20 años atrás? 10 años atrás, 5 años atrás, 1 año atrás, ¿has crecido en la fe? Ahora, para quienes le hemos dicho al Señor, Señor, te consagro mi vida, Señor, te consagro mi familia, Señor, te consagro mi casa, ¿estás firme en esa consagración? ¿O la querés retirar? ¿O se la querés retirar de las manos de Dios? Porque consagrar es entregarle, ¿sí? Pero como no funciona como vos querés, se lo querés retirar a Dios. Entonces, nuevamente volví a pensar, si le consagraste a Dios tu casa, tu familia, si le consagraste a Dios tu vida misma, todo lo que sos, no se lo retires a Dios. Para quienes durante el año 2025 firmemente le han creído a Dios y han pasado muchas situaciones, Dios todavía no terminó con tu persona. Dios no termina, no te dejes caer en ese lazo de incredulidad. Tenés que enfrentar este nuevo año, tenemos que enfrentar este nuevo año 2025 creyéndole a Dios que nuevas oportunidades van a venir. Nuevas oportunidades y nuevos desafíos el Señor va a colocar delante de nosotros. No le retires a Dios lo que un día le consagraste. ¿Sí? Y para aquellos que hoy, en esta mañana, dan un paso de fe, así como David experimentó la gracia y el favor de Dios, aun cuando te sientas que Dios te tiene abandonado, es por un instante, por un momento, ¿sí? Es por un momento, es por tu bien, es para mi bien, ¿no? Si nuevamente te acercas a Dios, aun cuando sientas el abandono de Dios, sé como David, vuelve a golpear la puerta y Él te la va a abrir. Amén, iglesia. Vuelve a golpear la puerta y se te va a abrir. Vuelve a llamar y el Señor dice que te va a responder. ¿Me entiende? Entonces, hoy, en este
esta primera reunión del año, ¿no? Es importante que usted y yo nos volvamos en un pacto de fidelidad a Dios. Es importante que dejemos atrás las agonías que hemos pasado y puedas decirle a Dios, Señor, yo decido entregarte mi vida, entregarte como así David entregó su casa y la consagró. Te entrego mi casa, mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego mis bienes, Señor, te lo consagro. Cuando usted y yo consagramos nuestra vida y todo lo que el Señor nos entrega, porque nada es nuestro. Amén, iglesia. Nada es nuestro. Entonces, sucede como cuando allí estaba Marta, viendo de que su hermano Lázaro había fallecido. Jesús se acercó y le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Quizás usted, como yo, podamos ver que las cosas están muertas, pero Dios las quiere revivir. ¿Qué recibió David? Vida. ¿Qué te da Dios? Vida. Si puedes creer, ¿no? Cree y verás la gloria de Dios. Aleluya. Dios quiere resucitar aquellas cosas que están muertas. Él quiere resucitar aquellas cosas que no tienen vida en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es hacedor de maravillas. Amén. Gloria a Dios. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta mañana.